Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí estamos de nuevo. Bueno, hoy es día 16 de febrero. Son ahora ya las 17:47 de la tarde aquí en España. Y bueno, el otro día les dije, una vez más me confundí, que íbamos a ver 2 capítulos de mi libro Reflexiones, pero eso será para el próximo día, porque se me olvidó que siempre hacemos 2 vídeos seguidos de Daniel. Así que hoy tenemos el gusto de presentarles el segundo tomo del estudio de Daniel, que abarca los capítulos del 7 al 9, y vamos a comenzar con esto. Bueno, pues aquí está Daniel, Profeta de las Edades, libro 2, por el doctor Stephen Jones. Bueno, estos son los cosas del libro que no nos interesan. Bien, y esta es la introducción. Digamos, la última mitad del libro de Daniel, los capítulos 7 al 12, son las visiones y revelaciones del profeta con respecto a los tiempos de los gentiles, es decir, las naciones. Su punto de vista abarca la historia desde el comienzo del imperio babilónico hasta la resurrección de los muertos. Su revelación contiene detalles notables sobre el ascenso y la caída de imperios aún no establecidos. Aún así hubo algunos detalles que Daniel no vio, y estos se dejaron para que Juan los revelara en el libro de Apocalipsis. Ya les hemos dicho que nosotros grabamos primero Apocalipsis por las circunstancias especiales, pero ustedes tienen la oportunidad ahora de estudiar Daniel y después ver Apocalipsis, que ya lo tienen los 8 libros completamente en vídeo, y también los tienen para descargar si los quieren leer en línea o descargar el PDF. Bien, en la tabla de contenido, el índice de este libro sería capítulo 1, 4 imperios bestias, 2, el cuerno pequeño, 3, el corpus juris, 4, el gran trono blanco, 5, la extensión de la vida de la bestia, es decir, el cuerno pequeño, el reino final, el breve resumen del ángel. El ángel explica el cuerno pequeño, el carnero y el chivo. El 10, explicación de Gabriel. 11, la oración de Daniel. 12, la intercesión de Daniel. 13, las 70 semanas. 14, el propósito de las 70 semanas. 15, del decreto al Mesías. 16, el comienzo de las 70 semanas. Esto de las 70 semanas, cuidado, porque vamos a ver que es completamente diferente a los que nos contaron. Todavía algunos están esperando la semana 70, cuando eso ya está pasado. Capítulo 17, las 62 semanas. Capítulo 18, del decreto al Mesías. 19, la mitad de la semana. 20, la desolación de Jerusalén. Y 21, de Nehemías a Pablo. Bien, nos vamos ya al capítulo 1 entonces, que se titula Los 4 imperios de bestias. La última mitad del libro de Daniel, los capítulos 7 al 12, son las visiones y revelaciones del profeta con respecto a los tiempos de los gentiles, las naciones. Su punto de vista abarca la historia desde el comienzo del imperio babilónico hasta la resurrección de los muertos. Su revelación contiene detalles notables sobre el ascenso y la caída de imperios aún no establecidos. Aún así hubo algunos detalles que no vio, y estos se dejaron para que Juan los revelara en el libro de Apocalipsis. La estructura del libro. Las primeras 2 visiones de Daniel registradas en los capítulos 7 y 8 le fueron dadas en la primera parte del reinado de Belsasar. El registro muestra que debían considerarse como parte 1 y parte 2, o quizás como una revelación principal en el capítulo 7, seguida de material complementario en el capítulo 8. El capítulo 7
se dio en el primer año de Belsasar y el capítulo 8 se dio en su tercer año. Estas dos visiones están vinculadas en la estructura del libro, formando las dos Bs en el esquema, ya que están directamente relacionadas. La estructura del libro de Daniel sigue el dispositivo hebreo común conocido como quiasmo o paralelismo. El A tenemos la cautividad de Judá, capítulo 1, con el A, que sería el capítulo 9 al 12, en los extremos, las desolaciones de Jerusalén. El B, el sueño de Nabucodonosor, que será el capítulo 2, con el B, sueño y la visión de Daniel de los capítulos 7 y 8. C, compañeros de Daniel en el horno de fuego, capítulo 3, con la C de la segunda parte, Daniel mismo en el foso de los leones, capítulo 6. Y las Ds que están en el centro tenemos el primer rey de Babilonia, capítulo 4, y el último rey de Babilonia, el capítulo 5. Siguiente epígrafe. Fechando la primera visión. En el 548 a.C., cuando el rey Nabónido, vamos a ver que esto se me ha movido, así, cuando el rey Nabónido dejó Babilonia para vivir en el oasis donde residía su dios favorito, su hijo Belsasar tomó el trono como corregente y para todos los propósitos prácticos fue el único monarca hasta que la amenaza de Persia trajo a su padre de regreso a Babilonia. Cuando Daniel habla del primer año de Belsasar, en Daniel 7.1, se refiere al primer año de Belsasar como corregente con su padre ausente. Entonces ya vimos esto, que él había estado gobernando porque su padre estaba ausente, pero no era rey absoluto, es decir, estaba en corregencia. Dice así Daniel 7.1, en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, Daniel vio un sueño y visiones en su mente mientras estaba acostado en su cama. Luego, quiere decir en arameo, Betallín escribió el sueño y relató el siguiente resumen del mismo. Ya hemos visto que Nabónido realmente sobrevivió a Belsasar porque el rey persa perdonó la vida a Nabónido. Sin embargo, Belsasar no fue tan afortunado porque fue asesinado en el 537 a.C. cuando se tomó Babilonia. Así que realmente no hay un primer año de Belsasar en el que gobernara como monarca único. Técnicamente nunca fue rey pleno en el sentido legal, sino que siempre gobernó en nombre de su padre. Por lo tanto, Daniel debe estar refiriéndose al 548 a.C. como su primer año, y esta es la fecha de la visión del capítulo 7. Daniel lo anotó de inmediato para no olvidar ningún detalle pertinente. El comentario de la Biblia Wycliffe dice esto. Luego escribió el sueño y contó el resumen de los asuntos. Lo registró de inmediato. Entre paréntesis dice entonces o después o en ese momento, como lo requiere enfáticamente el arameo edallín con el prefijo B. Aquí falta la B de bedallín. Con el prefijo B. Edallín, bueno, esta la ha puesto separado, edallín con el prefijo B. Las visiones de Daniel, el 7 y 8, los capítulos 7 y 8, le fueron dadas al profeta muchos años antes de la caída de Babilonia en Daniel 5. El libro no se presenta en orden cronológico. La historia se da en los primeros 6 capítulos y las visiones en la última mitad del libro. Daniel cuenta la visión. Siguiente epígrafe. Daniel cuenta la visión. Daniel 7.1 dice que el profeta hizo dos cosas. Primero escribió el sueño y luego relató, es decir, el siguiente resumen y luego relató, perdón, aquí esto está incorrecto, vamos a ver, y luego relató, vamos a ver, ahora sí. Y luego relató, es decir, contó, expresó verbalmente el siguiente resumen del mismo. La pregunta es, perdón que estoy corrigiendo las comillas, la pregunta es, ¿a quién le relató la visión? Su audiencia es desconocida. ¿Fue a un amigo de confianza? ¿Fue a un grupo de personas, tal vez la Orden de los Magos, de la que presumiblemente todavía era director? No sabemos por qué Daniel fue escrito
en tercera persona, excepto en las ocasiones en las que relataba las visiones a otros, Daniel 7:2 y versículos 6 y 7, etc. Daniel pudo haber escrito el libro él mismo usando la impersonal tercera persona, pero también es posible que, como Moisés, Pablo y muchos otros escritores bíblicos, tuviera un escriba que realmente escribiera por Daniel y relatara lo que el profeta le había dictado. El escriba de Moisés fue Eliezer, quien obviamente escribió el último capítulo de Deuteronomio, registrando la muerte de Moisés. El escriba de Pablo fue Lucas. Al final no importa quién escribiera físicamente estos libros, fueron escritos bajo la inspiración del Espíritu Santo y ciertamente bajo la supervisión de los hombres cuyos nombres aparecen como autores. Siguiente epígrafe: el origen de las naciones. La visión de Daniel se relató verbalmente comenzando en Daniel 7 del 2 al 3. Dice el 2, Daniel dijo: estaba mirando en mi visión de noche y he aquí los 4 vientos del cielo agitaban el gran mar. 3, y 4 grandes bestias subían del mar diferentes entre sí. Veremos más adelante que estas 4 grandes bestias eran en realidad naciones o imperios que salían del mar de la humanidad. Muchos años después Juan escribiría en Apocalipsis 13:1: y vi una bestia que subía del mar. También leemos en Apocalipsis 17:8 acerca de una bestia que salía del abismo. El abismo era una expresión común que denotaba las profundidades del mar. La gran ramera, dice Juan, se sienta sobre muchas aguas, y él define esto claramente en Apocalipsis 17:15, donde dice: y me dijo, las aguas que has visto donde se sienta la ramera son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Así que las naciones bestias que gobiernan durante este tiempo se originan en la tierra o mar. Se diferencian del reino final que se origina en el cielo, y aunque se manifiesta en la tierra, proviene del cielo y no del abismo del mar. Siguiente epígrafe: la primera bestia, Babilonia. La primera bestia se correlaciona con la cabeza de oro de Daniel 2:32. Daniel 7:4 dice: la primera era como un león y tenía alas de águila. Seguí mirando hasta que le arrancaron las alas, la levantaron del suelo y la hicieron pararse sobre los pies como un hombre. También se le dio una mente humana. Daniel vio un lamasu, que era muy común en Babilonia y Asiria. Vamos a ver la foto de lo que es un lamasu ahora enseguida. ¿Qué es un lamasu? El lamasu es un ser celestial de la mitología mesopotámica que lleva una cabeza humana, cuerpo de toro, a veces con cuernos y orejas de toro y alas. Aparece con frecuencia en el arte mesopotámico. Para proteger las casas, los lamasu fueron grabados en tabletas de arcilla, que luego eran enterradas bajo el umbral de la puerta. A menudo se colocaban en pareja a la entrada de los palacios. A la entrada de las ciudades se esculpían en tamaño colosal y se colocaban en pareja, uno a cada lado de la puerta de la ciudad, que generalmente tenía puertas en la muralla circundante, cada una mirando hacia uno de los puntos cardinales. Aquí tenemos el enlace y por ejemplo donde se ven los lamasus. Aquí los tienen, uno a la izquierda y otro a la derecha. Cualquiera que escuchara el discurso de Daniel habría sabido que la primera bestia era la misma Babilonia. El león alado con cabeza humana era claramente el símbolo visible más común de Babilonia. Daniel también dijo: también se le dio una mente humana, como si el león tuviera una cabeza humana. Las 2 alas del león babilónico denotan rapidez, como Habacuc 1:8 dice: sus caballos son más ligeros que los leopardos, vuelan como un águila que desciende en picado para devorar. La misma metáfora se ve en la tercera bestia, el leopardo, como veremos en breve. La principal diferencia es que el leopardo tiene 4 alas en lugar de 2, lo que muestra que la conquista griega fue muy rápido. Cuando las alas del león fueron arrancadas, una fuerza invisible levantó sus patas delanteras y lo obligó a pararse sobre sus patas traseras como un hombre. La palabra traducida como hombre es enos, acabado en H, enos, que es una imagen de fragilidad o debilidad. La palabra más común para hombre es abdam,
es decir, Adán. Pero Daniel ve a Babilonia pasar de ser un león fuerte y alado a un león débil cuyas plumas le han sido arrancadas. Así como un pájaro es débil y no puede volar sin plumas, así también este león sería desplumado y debilitado. Siguiente epígrafe, la segunda bestia, Medo-Persia. La segunda bestia se correlaciona con los brazos de plata de Daniel 2.32. Daniel 7.5 dice: He aquí otra bestia, una segunda semejante a un oso, y estaba levantado de un lado y tenía 3 costillas en su boca entre sus dientes. Y así le dijeron: levántate, devora mucha carne. Esta es una imagen de un oso hambriento que cuando se aplica a la nación de Medo-Persia muestra su hambre de conquista mundial. Las 3 costillas probablemente se refieren a las conquistas más notables de Persia, que fueron Lidia, Babilonia y Egipto. Tenga en cuenta también que Daniel 7 y 8 corren paralelos a Daniel 2, donde estos 4 imperios se describen en términos metálicos en la imagen. Los metales oro, plata, bronce y hierro mostraban un patrón de valor que iba a menos, mientras que aumentaba en dureza y resistencia, tal vez para denotar un aumento en la opresión. Siguiente epígrafe, la tercera bestia, que es Grecia. La tercera bestia se correlaciona con el vientre de bronce de Daniel 2.32. Daniel 7.6 dice: Después de esto seguí mirando, y aquí otro semejante a un leopardo que tenía en su lomo 4 alas de pájaro. La bestia también tenía 4 cabezas y se le dio dominio. Esta bestia iba a tener reputación de rapidez. En Habacuc 1.8 el profeta comparó los caballos de los caldeos con leopardos, diciendo: sus caballos son más ligeros que los leopardos. Obviamente, si los leopardos fueran lentos, esta comparación no habría tenido sentido, pero los leopardos corren rápido, por lo que este leopardo en particular, que tiene 4 alas, era conocido por su rapidez para conquistar el mundo. De hecho, Alejandro Magno terminó sus conquistas en solo 10 años. En esta visión, Daniel vio poco acerca de esta tercera bestia, pero en su próxima visión, en Daniel 8, apenas 2 años después, recibió mucha más luz adicional sobre este imperio. El imperio griego fue dirigido por Alejandro Magno, que conquistó Persia en el 330 a.C. Sin embargo, Alejandro murió solo 7 años después en Babilonia, el 323 a.C., y su reino se dividió entre sus 4 generales. Estos 4 generales se representan como las 4 cabezas del leopardo, y quizás también en las 4 alas del lomo del leopardo. Las 4 alas hablan de la rapidez con la que los 4 generales pudieron mover sus ejércitos y conquistar las naciones, mientras que el león de Babilonia tenía solo 2 alas. El leopardo de Grecia se veía con 4 alas. Más allá de esto, no se nos dan detalles hasta el capítulo 8. La cuarta bestia, Roma. La cuarta bestia se correlaciona con las piernas y pies de hierro en Daniel 2.33. Daniel 7.7 dice: Después de esto seguí mirando en las visiones nocturnas y he aquí una cuarta bestia, terrible y aterradora y extremadamente fuerte, y tenía grandes dientes de hierro. Devoró y aplastó y pisoteó al resto con sus pies, y era diferente de todas las bestias que estaban antes de ella, y tenía 10 cuernos. Esta es la bestia de Roma. Tiene la mayor fuerza de las 4, tanto en términos de metales como de fuerza bruta. Al hablar de Roma en términos metálicos, Daniel 2.40 dice que iba a ser fuerte como el hierro y que aplastará y romperá a todos estos en pedazos. Sin embargo, tenía los pies y los dedos débiles debido a la arcilla mezclada con el hierro. Los pies y los dedos de los pies hablan de la última parte de su gobierno, referido más bien a nuestros días, ¿verdad? Así como el león de Babilonia se debilitó al arrancarle las plumas de las alas hacia el final de su tiempo.
Las fuertes piernas se cumplieron por el Imperio Romano después de tomar posesión de Jerusalén en el 63 a.C. Más tarde se dividió en 4 partes, cada una gobernada por un César, pero en el 395 después de Cristo se dividió permanentemente en solo 2 piernas, el Imperio Romano del Oriente y el Imperio Romano del Occidente. La pierna occidental se derrumbó en el 476 después de Cristo. La pierna oriental constituyó hasta el 1453, cuando Constantinopla, hoy Estambul, como saben, cayó ante los turcos otomanos. La ciudad pasó a llamarse Estambul en 1930. Daniel 7:7 describe a esta bestia con 10 cuernos. Esto lo explica parcialmente Daniel en los versículos posteriores, pero Juan lo explica más completamente en el libro de Apocalipsis. La visión de Daniel menciona 10 cuernos, pero estos no se explican y no juegan ningún papel en la visión actual. Sin embargo, jugarán un papel más importante en el libro de Apocalipsis. Mientras tanto, es suficiente saber que un cuerno es un poder, reino o rey, enfocándose particularmente en la habilidad de hacer la guerra o montar una defensa. En esta visión y en otras retrata a una nación en su capacidad para conquistar otras naciones y abusar de ellas a voluntad. Debemos ver estos cuernos en contraste con el benevolente cuerno de Yahshua, de Dios, traducido como el cuerno de salvación. Salmo 18:2 y Lucas 1:69, dice, nos ha levantado un cuerno de salvación. Bueno, vamos al siguiente capítulo, capítulo 2, que se titula El cuerno pequeño, que como saben es la bestia que sale del mar, que es la bestia religiosa, la bestia del Vaticano. La cuarta bestia saldría, de la cuarta bestia saldría un cuerno pequeño que representa una extensión de esta bestia de hierro. Es como una prolongación del Imperio Romano, ¿no? Daniel 7:8 dice: mientras contemplaba los cuernos, he aquí otro cuerno pequeño subió entre ellos, y 3 de los primeros cuernos fueron arrancados de raíz delante de él. Y aquí este cuerno tenía ojos como los de un hombre y una boca que profería grandes jactancias. Este cuerno pequeño representa los pies de hierro mezclados con barro. Por tanto, tiene una debilidad fundamental, ya que el hierro no se mezcla con el barro. Daniel 2:43. Esta fase del reino de hierro, en cierto sentido, es un quinto reino, distinto y diferente. Sin embargo, se trata como una consecuencia o una prolongación del cuarto. En otras palabras, es una nueva fase del reino de hierro. Comenzó y que perduró hasta nuestros días. Fíjese si ha tenido, siendo el cuerno pequeño, parece una contradicción, pero el que más ha durado comparado a las demás bestias, ¿no? A los demás imperios. Comenzó cuando el emperador Justiniano el Grande llegó al poder en Constantinopla en el 527 después de Cristo, 51 años después de la caída del Imperio Occidental y la propia ciudad de Roma en el 476. Parece que un ciclo de jubileo estaba destinado a separar las dos fases del reino de hierro. No hay justificación para una brecha de 1500 años en la profecía desde la caída de Roma hasta el establecimiento de la Comunidad Económica Europea en 1958. Además, dado que la Unión Europea tiene mucho más de 10 cuernos, es decir, de 10 miembros, hoy las predicciones de los maestros de profecía pues han sido totalmente desacreditadas. El emperador Justiniano trató de reconquistar, yo me acuerdo de aquello cuando nos decían todo esto y señalaban incluso como el Ceuta y Melilla representaban también esa parte de antigua del Imperio Romano y no sé qué, no sé cuántos. Entonces eran suposiciones que se demostraron erróneas, ¿verdad? El emperador Justiniano trató de reconquistar el Imperio Occidental de manos de los invasores que lo habían tomado en el 476. No lo logró, pero su reinado fue importante para reafirmar la autoridad del obispo de Roma. Justiniano afirmó
Sí, he dicho bien. Justiniano afirmó inadvertidamente la autoridad, o por error, la autoridad del Papa romano al perder una lucha de poder entre él y el Papa Agapito en el 535. En cierto modo fue una lucha clásica entre la Iglesia y el Estado. Los papas representaron a la Iglesia gobernando desde Roma. Justiniano representó al Estado gobernado desde la Nueva Roma, también conocida como Constantinopla. La lucha por el poder entre ellos fue quizás la primera manifestación de la debilidad de los pies de hierro y barro. La marca de identificación más importante, que discutiremos más adelante con mayor detalle, es que el emperador intentará hacer cambios en el tiempo y en la ley. Daniel 7:25. Esto describe perfectamente las dos obras principales de Justiniano. El calendario romano había sido fechado desde la fundación de Roma, es decir, ad urba condita, así se decía, en el 753 a.C. Justiniano lo cambió para que los años comenzaran con el nacimiento de Cristo. Luego el emperador reformó todo el sistema legal del imperio para, entre comillas, cristianizarlo. El primer borrador de estas nuevas leyes se publicó en el 529, se revisó en el 530 y entró en vigor en el 534. Sin embargo, al año siguiente, la disputa de Justiniano, en el 535, con el pontífice romano Agapito, terminó con la subordinación del emperador al papa. El cuerno pequeño adquiere la preeminencia sobre los gobernadores, el poder religioso por encima del poder político, que luego sería al revés, tal vez el poder financiero se pondría por encima del poder, como vemos con la banca Rothschild, a la que los papas se muestran genuflexos, y le hacen reverencia. El emperador tenía pocas opciones porque había sometido a Roma a la ley de la Iglesia, sin darse cuenta de que esto haría que los papas fueran legalmente supremos y dejaría al emperador como el mero ejecutor de los decretos de la Iglesia. Esta combinación de hierro y arcilla no se mezcló bien, pero en general fue suficiente para mantener intacto el reino de hierro durante mucho tiempo. Incluso cuando Constantinopla cayó en el 453, la supremacía papal permaneció intacta y además se vio fortalecida por la desaparición de su ciudad rival, la Nueva Roma, Constantinopla. La Iglesia romana ha sobrevivido hasta los tiempos modernos. Como veremos más adelante, Daniel estaba más interesado en este cuerno pequeño. En Daniel 7:16 encontramos que el profeta pudo hacer preguntas para obtener más información de uno de los que estaban presentes. La versión concordante lo llama uno de los que se levantan, imaginándolo como levantándose. Uno de los que imaginándolo como levantándose, o como uno que se había levantado en lugar de estar simplemente de pie. Siguiente epígrafe: los tres cuernos arrancados, por ese cuerno que se levantó. Para comprender el cumplimiento de la profecía es necesario saber cómo se cumplieron las profecías en la historia. Ya saben ustedes que la historia no es otra cosa que profecía cumplida. La historia generalmente no es conocida por el público, principalmente por la forma en que se ha enseñado. Las escuelas públicas han hecho que la historia sea aburrida e irrelevante, mientras que es interesante y relevante cuando se ve como el cumplimiento de las profecías. No hay forma de entender cómo el cuerno pequeño arrancó los tres cuernos de raíz, a menos que estudiemos la historia de Roma durante ese periodo. Los tres cuernos de Daniel 7 y 8 fueron los tres reinos arrianos que habían conquistado diferentes partes del Imperio Romano Occidental. Los arrianos eran una secta religiosa cristiana muy extendida que seguía las enseñanzas de un hombre de Alejandría llamado Arrio. Arrio negaba la doctrina trinitaria y afirmaba que Jesucristo es el Hijo de Dios, pero es distinto y está subordinado a Dios el Padre. También enseñó que Jesucristo fue creado por el Padre en lugar de ser coeterno. El arrianismo se había generalizado
tanto a principios del siglo IV que en el 325 Constantino pidió que se celebrara un concilio de la Iglesia en Nicea para resolver el problema. El voto del concilio de la Iglesia fue en contra de Arrio, por lo que el arrianismo se convirtió oficialmente en una herejía y durante los siguientes 2 siglos la ortodoxia, entre comillas, se definió en gran medida por la creencia trinitaria. Por supuesto, el concilio de Nicea no resolvió el problema. El propio Constantino era arriano de corazón, pero se sometió a la decisión del concilio. Sin embargo, otros líderes arrianos no fueron tan sumisos y el conflicto continuó. Los arrianos convirtieron a muchas naciones bárbaras a su versión del cristianismo, y estas son las naciones que eventualmente derrocarían al Imperio Romano Occidental en el 476. Siguiente epígrafe: los érulos derrocados en el 493. Este es uno de los cuernos que fueron derrocados, los érulos. La propia Roma cayó en el 476 después de Cristo ante el primero de estos 3 reinos arrianos, los érulos, bajo el reinado de un rey arriano, Odoacro. La mayoría ignora que él profesaba ser cristiano, porque los historiadores de la Iglesia no consideraban a los arrianos cristianos, sino herejes. Por eso llamaban bárbaros a los érulos. Los érulos eran una tribu germánica oriental que emigró del sur de Escandinavia al Mar Negro en el siglo III. En el siglo IV fueron subyugados primero por los ostrogodos y luego por los hunos. Cuando se liberaron de los hunos en el 454, establecieron su reino y conquistaron Roma. Odoacro fue nombrado rey de Italia. El rey Odoacro gobernó como rey de Italia desde el 476 hasta el 493, cuando fue derrocado por Teodorico, el hijo de un rey alemán, Teodomiro. Cuando era joven, Teodorico fue enviado como rehén a Constantinopla, donde recibió la mejor educación. En el 473 sucedió a su padre como líder de los ostrogodos de Panonia. En el 483 el emperador Zenón de Constantinopla lo nombró patricio y le asignó el cargo de Magister Militum, es decir, maestro de los soldados. En el 488 se convirtió en rey de los ostrogodos. En el 488 el emperador Zenón ordenó a Teodorico que derrocara a Odoacro en Italia. Después de ganar algunas batallas importantes, tomó Rávena, la capital de Odoacro, en el 493. El 2 de febrero del 493, Teodorico y Odoacro firmaron un tratado y se organizó un banquete para celebrar la ocasión. Durante el banquete, después de un brindis, Teodorico mató a Odoacro con sus propias manos. Teodorico murió en el 526, justo antes de que Justiniano el Grande subiera al trono en Constantinopla. Siguiente epígrafe: los vándalos derrocados en el 533, segundo cuerno de los 3. El segundo de los 3 cuernos arrancados de raíz fue el reino de los vándalos. El reino de los vándalos, otro reino arriano. En el 400 después de Cristo, los hunos los habían empujado hacia el oeste. Estos vándalos luego se establecieron en España en el 409, antes de invadir el norte de África en el 429, tomando estas partes del Imperio Romano Occidental. San Agustín de Hipona murió a la edad de 75 años justo antes de la llegada de los vándalos. En su apogeo también controlaron Sicilia, Cerdeña y Córcega. Los vándalos establecieron el arrianismo como religión oficial y perseguían a los católicos romanos si no se convertían a la nueva fe oficial. Su reputación de crueldad y destrucción cambió el significado de la palabra vándalo, que significaba vagabundo, pasó a significar uno que destruye propiedades maliciosamente. Durante los siguientes 35 años, los vándalos gobernaron el mar Mediterráneo, atacando y saqueando las costas del Imperio Romano de Oriente y Occidente. Durante un tiempo el mar incluso se llamó Guendelsae, que quiere decir el mar de los vándalos.
En el 527 Justiniano subió al trono en Constantinopla, envió a su general Belisario a luchar contra los vándalos en el 533, mientras terminaba su proyecto de ley. Belisario derrotó a los vándalos y convirtió su reino en una provincia romana, así que el segundo cuerno arriano fue arrancado en el 533. Siguiente epígrafe: los ostrogodos derrocados en el 553. Este es el tercer cuerno que el oso tenía en la boca, los tres, ¿no? Los ostrogodos en el 534, cuando el general Belisario regresó a Constantinopla de su exitosa campaña africana, se otorgó un triunfo romano en su honor. El general recibió una corona de laurel y una toga pintada de color púrpura y oro, y fue desfilando por las calles de la ciudad. Se cree que es el último triunfo romano que se ha otorgado. Entonces el emperador Justiniano resolvió arrebatar Italia a los ostrogodos arrianos y restaurarla a la fe ortodoxa. En el 535 se lo encargó a Belisario. Después de tomar las ciudades estratégicas, los ostrogodos le ofrecieron el puesto de emperador sobre el reino ostrogodo. Fingió aceptar, marchó a Rávena en el 540 y luego reclamó la ciudad en nombre de Justiniano. Sin embargo, la noticia de que Belisario había aceptado la oferta de los ostrogodos llegó a Justiniano y llamó a Belisario a Constantinopla. Regresó trayendo consigo al capturado rey Pitiges y sus tesoros. En los años siguientes luchó contra los persas que habían tomado Siria. Mientras tanto, los ostrogodos habían elegido un nuevo rey, Totila, y habían reconquistado las ciudades de Italia. Belisario fue enviado a Italia, pero no pudo recuperarlas, debido principalmente a la falta de suministros y refuerzos. Quizás se debió a la peste bubónica que había diezmado Constantinopla entre el 541 y 542. Belisario se retiró en el 549 y 2 años más tarde un eunuco llamado Narsés fue enviado a Italia con un ejército de todas sus fuerzas. Para entonces Constantinopla se había recuperado de los efectos de la plaga. El reino ostrogodo arriano fue conquistado en el 553, arrancando el tercer cuerno de raíz, como está profetizado en Daniel 7 y 8. Tanto Belisario como Justiniano murieron en el 565 con unos meses de diferencia. Así fue como el cuerno pequeño arrancó de raíz otros 3 cuernos. Bien, pues aquí lo dejamos para la semana siguiente, cuando abordemos de nuevo Daniel, pues estaremos comenzando con el capítulo 3, el Corpus Juris Civilis, desde que cambió los tiempos y las leyes, ya que vamos a ver cómo se cambian las leyes. Bueno, pues Dios mediante, el lunes continuaremos entonces, como les había anunciado por error, con 2 capítulos del libro mío, Cuando ensanches tu corazón, que tiene subtitulado Precaución o miedo a volar, y vamos a ver cómo, si no ensanchamos nuestro corazón, nos vamos a quedar ahí sin crecer y sin poder pasar al otro lado del Jordán. Y bueno, pues también luego el segundo capítulo que veremos será uno que habla de un cuadro que yo recopilé de las varias fases que se ven en la Biblia, de las 3 fases de crecimiento espiritual, ¿no? Pues por ejemplo, Egipto, desierto, tierra prometida. Por ejemplo, cuerpo, alma, espíritu. Por ejemplo, pues el atrio, lugar santo, lugar santísimo, y así hay un montón de ellas para que la gente entienda que Pentecostés no es el punto de llegada, es solamente una etapa intermedia muy importante, pero es una etapa y que, como decía Josh Warnos, no se trata de que volvamos a Pentecostés, sino que avancemos a tabernáculos. Bueno, mis queridos amigos y hermanos, un placer haber estado con ustedes. Gracias por haberme acompañado hasta aquí. Les deseo que tengan un feliz fin de semana, muy bendecido.
que se acuerden del Señor también, no solo de descansar y pasarlo bien. Les bendigo en el nombre del Señor Jesucristo, les emplazo para la semana que viene y hasta entonces, pásenlo bien.